Poco reconocida en la escena política mundial, Irán hace cada vez más ruido. Enemigo jurado de Estados Unidos desde hace años, su historia milenaria, su rica cultura y su posición geoestratégica lo convierten en un actor imprescindible en Oriente Medio y más allá. Sin embargo, a pesar de su influencia regional y su importancia económica, Irán a menudo se subestima. Es por eso que hoy te proponemos descubrir las diferentes facetas de esta compleja nación, desde su política hasta su arsenal militar, pasando por su uso de la tecnología para determinar si Irán es verdaderamente más poderoso de lo que se piensa. Situado en Asia Occidental, Irán es un país rico en su historia y cultura. Con una población de más de 86 millones de habitantes, es uno de los países más poblados de la región. Irán posee importantes recursos naturales, principalmente petróleo y gas natural, lo que confiere una influencia económica significativa. Con un PIB de 413 mil millones de dólares, el presupuesto de defensa es de 7,4 mil millones de dólares, lo que equivale al 2% del PIB. La política de Irán es compleja y multifacética. El país es una república islámica, con un sistema político que combina elementos de democracia y teocracia. A pesar de las sanciones internacionales y las tensiones diplomáticas, Irán mantiene una estabilidad relativa y una influencia regional significativa. Enemigo jurado de Israel y de Estados Unidos, se muestra bastante cercano a Hezbollah en Líbano, a Rusia y a los hutíes en Yemen. Las tensiones con el Kurdistán iraquí y sirio también son muy presentes. Además, Irán busca normalizar sus relaciones con los países árabes, especialmente con Arabia Saudita. Su compromiso en cuestiones geopolíticas como el conflicto israelo-palestino en las relaciones con sus vecinos demuestra su voluntad de desempeñar un papel clave en la región. Volvamos un momento a su historia. Con una historia rica y compleja, hemos decidido explicarte su historia a partir de 1951, cuando tuvo lugar la nacionalización de la industria petrolera por el gobierno iraní. Es un evento mayor porque, por primera vez, un país de Oriente Medio toma el control de sus propios recursos petroleros, que anteriormente estaban controlados por compañías extranjeras. Es un punto de inflexión en las relaciones internacionales, además de tener un impacto significativo en la economía iraní. Permitió a Irán controlar y beneficiarse directamente de sus propios recursos petroleros. Sin embargo, también condujo a una crisis nacional e internacional llamada la Crisis de Abadán. Ella lleva, en agosto de 1953, al derrocamiento del gobierno de Mohammad Mossadegh por un golpe de Estado. Su destitución será seguida por el regreso de Shah, en exilio desde un intento de derrocamiento que fracasó unos días antes. El Shah era el emperador de Irán. El último de ellos es Mohammad Reza Shah Pahlaví. Comenzó su reinado en septiembre de 1941. En enero de 1963 tuvo un lugar de referéndum sobre la Revolución Blanca. El Shah presenta una serie de reformas destinadas a modernizar su país y aumentar su poder económico. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo, y se producen numerosas protestas. 10 años más tarde, en 1973, tiene lugar el primer choque petrolero. El 17 de octubre, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo anuncia que reducirá en un 5% por un mes su producción de petróleo, mientras que Estados Unidos no cambia su política en Oriente Medio. La víspera, la Organización de Países Exportadores de Petróleo había anunciado un aumento del 17% en el precio crudo y un incremento del 70% en los impuestos a las compañías petroleras. En 1979, la revolución iraní condujo a la caída del Shah y el establecimiento de la República Islámica de Irán. Mohammad Reza Shah fue obligado a exiliarse y murió en Egipto en 1980. El comienzo de la República Islámica de Irán se celebra con el regreso del exilio de Ayatollah Ruhollah Khomeini. Un ayatolá es un título dado a un miembro importante del clero chiita. Una multitud inmensa inunda las calles de Teherán para celebrar su llegada. Unas semanas después, comienza el segundo choque petrolero, debido a la inestabilidad política provocada por el derrocamiento del Shah. Esto provoca un aumento significativo en el precio del petróleo.
Este evento es seguido por el inicio de la guerra Irán-Irak en septiembre de 1980, cuando las tropas iraquíes invaden Irán. En pleno conflicto, el presidente y el primer ministro iraní son asesinados. Después de casi 8 años de guerra, en agosto de 1988, se declara el fin del conflicto. Sin embargo, la guerra ha dejado secuelas duraderas en ambos países, económica, social y políticamente. También tuvo repercusiones regionales, afectando el equilibrio de los poderes en Oriente Medio. El 14 de julio de 2015 se firmó el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Las partes signatarias del acuerdo incluyen a Irán, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, así como Alemania y la Unión Europea. El acuerdo buscaba limitar el programa nuclear iraní para calmar las preocupaciones internacionales sobre el desarrollo de las armas nucleares por parte de Irán. El objetivo es controlar el programa nuclear iraní y permitir el levantamiento gradual de las sanciones económicas que afectan al país. Para ello, Irán aceptó limitar su enriquecimiento de uranio a un nivel por muy debajo del necesario para producir armas nucleares. Las actividades del enriquecimiento también estaban sujetas a una estricta supervisión internacional. Sin embargo, el 8 de mayo de 2018, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos del acuerdo. A pesar de ello, las demás partes del acuerdo intentaron mantenerlo vivo, pero los desarrollos posteriores complicaron su plena implementación. Las negociaciones están actualmente estancadas. En noviembre de 2019, comenzó una serie de manifestaciones en el país. El anuncio por parte de las autoridades iraníes de un aumento en el precio del litro de gasolina enfureció a una parte de la población. El movimiento se extendió por todo el país, provocando medidas represivas del gobierno que resultaron en varias muertes y miles de arrestos. Apenas un mes después, las tensiones entre Estados Unidos e Irán aumentaron y alcanzaron a su punto máximo con una demostración hostil contra la embajada estadounidense en Bagdad, seguida del asesinato de un personaje clave del ejército iraní, el general Qasem Soleimani, el 3 de enero de 2020. Posteriormente, los iraníes acudieron a las urnas el 18 de junio de 2021 y eligieron un ultraconservador, Ebrahim Raisi, como una amplia mayoría. La votación estuvo marcada por una tasa de participación históricamente baja, del 48,8%. Apenas un año después, comenzaron las protestas tras la muerte de una joven iraní de 22 años, Mahsa Amini. Mientras las autoridades atribuyen esta muerte a un problema de salud, los testigos lo vinculan a un trato violento que había recibido Amini por parte de la policía de la moral por no llevar correctamente el velo. Su muerte desencadenó una de las mayores olas de protestas que han sacudido a la República Islámica en años. Cientos de manifestantes fueron asesinados y más de 20.000 personas fueron arrestadas durante estas protestas que duraron varios meses. Este evento también dio lugar al movimiento feminista iraní Woman Life Freedom. Actualmente, las consecuencias políticas y sociales de la muerte de la joven aún se sienten en todo el país. Ahora, que sabes un poco más sobre la historia de este país, pasemos a su arsenal militar. Hablemos un poco de ello. En los últimos años, expertos del Centro de Estudios de Seguridad de Defensa han destacado que, a pesar de un cierto retraso debido a las sanciones internacionales que en gran parte le impiden acceder a armas avanzadas, el país muestra avances en el ámbito balístico y nuclear. Veamos esto más de cerca. Irán tiene 2 puntos fuertes y 2 puntos débiles, reconocido por sus misiles y la fuerza de los Guardianes de la Revolución, una organización paramilitar. Su fuerza aérea y su marina están subequipadas y el material presente comienza a envejecer. En los últimos años, está claro que el país apuesta principalmente por sus misiles. De hecho, el ejército ha acumulado un stock de misiles balísticos, convencionales, de corto y medio alcance, con un objetivo muy simple. Como no dispone de armas nucleares, estos misiles se utilizan como fuerza de disuasión a nivel regional. Además, el país comenzó a centrarse realmente en sus sistemas de misiles y sus drones desde la guerra que lo enfrentó a Irak. Fue en ese momento cuando el país adquirió misiles Scud-B rusos para responder a los ataques de Saddam Hussein. De hecho,
Antes de adquirir una verdadera autonomía, el país tenía un stock original de misiles balísticos suministrados por Libia, Siria, Corea del Norte y la Unión Soviética, luego Rusia. Hoy en día, una proporción importante se produce y se ensambla localmente gracias a un sector industrial y universitario de alto nivel. El país también los vende, ya que análisis de misiles disparados contra Arabia Saudita por los rebeldes hutíes han concluido que fueron fabricados en Irán. De hecho, Teherán refuerza sus capacidades militares para convertirse en un exportador de armas de bajo costo. Irán dispone de una variedad de misiles balísticos con un alcance de 300 a 2.000 kilómetros. Una estimación precisa de su cantidad es casi imposible, ya que el ejército y los guardianes de la revolución tienen sus propias fábricas y almacenes distintos. Pero esta cifra estaría entre 60.000 y 200.000 misiles. En los últimos años, se ha observado que se han hecho progresos en el uso de propergoles sólidos, especialmente para algunos de los misiles de largo alcance iraníes. El propergol sólido es un tipo de combustible utilizado en la propulsión. Además de ser más fáciles de almacenar y mucho más rápidos de poner en acción, su particularidad es que es menos detectable por los satélites. Esto acorta el tiempo de reacción de un sistema de defensa antimisiles. Entre los misiles iraníes encontramos los Shahab. Su nombre significa estrella fugaz en persa. Existen varios tipos, incluyendo el Shahab-3, que tiene un alcance de 1.300 a 1.500 kilómetros y que es capaz de portar cabezas nucleares. También está el Shahab-4, con un alcance medio. Se basaría en el misil soviético SS-4, ampliamente modificado por tecnologías iraníes. Finalmente, el Shahab-6 es capaz de transportar una carga de 1,5 toneladas de explosivos, lo que equivale a 6 GBU-12. Pero la energía cinética, siendo mucho más fuerte con un misil, los daños provocados son mayores. El país está dotado de 2 fuerzas militares. En primer lugar, los Guardianes de la Revolución, un verdadero ejército paralelo encargado de proteger el régimen en el territorio iraní, pero también en el exterior. Con aproximadamente 200.000 efectivos, son los garantes de la continuidad de la revolución islámica. También hay 2 millones de reservistas, lo que es considerable. Además de tener una fuerza aérea y una marina, está equipada con una fuerza de élite para operaciones exteriores llamada Al-Quds. Por ejemplo, en 1982, una unidad se desplegó en Líbano, donde participó en la creación de Hezbollah. Durante la guerra civil siria, también intervino junto a las fuerzas del Estado. Los Guardianes de la Revolución también están implicados en el desarrollo de la industria militar iraní. Así, miles de drones habían sido vendidos a países aislados y aliados como Siria o Venezuela. También se habla de varios países africanos como Etiopía, Sudán, Níger o Malí, con los que Teherán ha desarrollado sus relaciones en los últimos meses. Por ejemplo, según la agencia de la prensa estadounidense Bloomberg, hay indicios de que confirman la amplificación de Irán junto al ejército sudanés dirigido por el general Abdel Fattah al-Burhan en la guerra que enfrenta a las 2 generales. Son drones iraníes Mohair 6 los que fueron entregados al ejército sudanés. De hecho, satélites captados el 9 de enero de 2024 muestran una base militar del norte de Jartum, donde se ve uno de estos aparatos. Sin embargo, varios expertos en armamento de Oriente Medio precisan que no hay nada nuevo y que Sudán ya poseía 6 drones iraníes Mohajer 6 en 2016. Cada dron tiene la capacidad de portar 4 misiles, con un total de 40 kilos. Entre Sudán e Irán, las relaciones diplomáticas se habían interrumpido desde 2016, pero en julio de 2023 tuvo lugar un encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, que expresaron su deseo de reactivar estas relaciones. Teherán espera reanudar la cooperación con Jartum, su antiguo aliado, ya que esto le permitiría ampliar su zona de influencia hacia este país estratégico con una buena posición en el Mar Rojo. Irán también habría transmitido sus tecnologías militares a sus aliados en la región, especialmente a Hezbollah libanés, los hutíes en Yemen y las milicias chiitas iraquíes. Irán también está dotado de un ejército regular iraní, defendiendo al Estado. Este está dotado de 300.000 soldados. Es conocido por su material militar envejecido. Por ejemplo, la Fuerza Aérea está dotada de 320 aviones capaces de combatir, pero la mayoría datan de los años de 1960 e incluyen el F-4, F-5 y F-14. Irán posee, por lo tanto,
un total de aproximadamente 500.000 hombres desplegados. Por lo tanto, cualquier nación que desee invadir Irán se enfrentaría a una resistencia extremadamente dura. Irán también ha afirmado como un actor tecnológico emergente, especialmente en los campos de investigación espacial, la cibernética y las tecnologías de la información. A pesar de las restricciones internacionales, Irán ha desarrollado competencias significativas en estos campos, lo que le confiere una ventaja estratégica y económica. A principios del año 2024, el país lanza ataques contra Pakistán, Irak y Siria. El mundo entonces se sorprende del programa balístico de iraní, que es de una rara eficacia y una precisión impresionante. Lo que basta es interesante en el caso de Irán es que el desarrollo de su programa balístico y nuclear se intensificó después del inicio de la guerra en Ucrania. De hecho, Ucrania había aceptado a mediados de los años 90 abandonar sus dispositivos nucleares heredados de la Unión Soviética. Irán no desea cometer el mismo error. En la actualidad, con sus misiles, uno de los objetivos del país es la mejora de su capacidad para golpear objetivos en movimiento. Esto requiere mejores sistemas de guía y una mejor calidad de inteligencia técnica. El país podría entonces superar su límite actual del alcance de 2.000 kilómetros. Un proyecto complicado, pero no fuera de alcance. Así, en los últimos meses, el país ha estado en las noticias varias veces por las pruebas de sus nuevos misiles. Por ejemplo, en junio de 2023, los medios oficiales iraníes difundieron imágenes de un misil fabricado por la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución. Denominado Fatah, conquistador en lengua farsi, este misil balístico hipersónico tendría un alcance de 1.400 kilómetros y su velocidad estaría entre 13 y 15 veces la velocidad del sonido. Tienen la particularidad de volar a baja altitud en la atmósfera, además de ser maniobrables, lo que lo hace que su trayectoria sea difícilmente predecible y, por lo tanto, su intercepción difícil. Fue presentado durante una ceremonia oficial en presencia del presidente iraní, Ebrahim Raisi. Él declaró: "Deberíamos agradecer a Dios por este gran logro, ya que hará que el país sea más fuerte. El objetivo es claro, reforzar el poder de disuasión que permitirá, según el presidente, traer seguridad y una paz estable a los países de la región". Anunciado en noviembre de 2022, suscita la inquietud de la Agencia Internacional de Energía Atómica respecto al programa nuclear iraní. Te recordamos que este último no ha encontrado un acuerdo desde hace más de 2 años. Por su parte, Teherán ha afirmado que este aparato puede atravesar los sistemas de defensa aérea de cualquier país de la región. El desarrollo del misil Fatah ha reforzado el arsenal militar de Irán, lo que inquieta a numerosos países y organizaciones. Cabe destacar que en el año de 2021, Rusia, Corea del Norte y Estados Unidos han anunciado sucesivamente haber realizado pruebas de misiles hipersónicos. Esto revive, por lo tanto, los temores de una nueva carrera armamentística. Un mes después, en julio de 2023, Irán presenta un nuevo misil bautizado Abu Mahdi. De tipo crucero, tiene un alcance de 1.000 kilómetros y puede ser lanzado desde la tierra, el mar o el aire. Fue construido por expertos y técnicos de la Organización de las Industrias Aeroespaciales del Ministerio Iraní de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas. Se supone que es un misil de crucero naval de alta precisión. Al mismo tiempo, el país se jactó de la capacidad de este misil para adaptarse a las guerras electrónicas, evitar los sistemas de detección y utilizar la inteligencia artificial para utilizar la trayectoria del vuelo más óptima. Algunos meses después, comienza la guerra en Gaza. Irán, cercano a Hamas y Hezbollah, se implica inicialmente de manera indirecta en el conflicto. Las tensiones entre Irán e Israel no hacen más que intensificarse. Posteriormente, en noviembre de 2023, Teherán revela un nuevo misil hipersónico que sería capaz de alcanzar Tel Aviv en menos de 400 segundos. En realidad, es una versión mejorada del Fatah, presentado en junio de 2023. Fue expuesto en la Universidad de Ciencias y Tecnologías Aeroespaciales de Ashoura, una división del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica. El guía supremo de la República Islámica, el Ayatollah Ali Khamenei, incluso se presentó para alabar los méritos de esta nueva tecnología. Teniendo la misma velocidad que la primera versión, ahora está equipado con un vehículo de deslizamiento hipersónico.
Una vez en vuelo, el vehículo que contiene la ojiva se desprende de la parte principal del misil y desliza a una velocidad hipersónica hacia su objetivo, siendo capaz de realizar maniobras relativamente precisas para evitar las defensas antimisiles balísticas. Su alcance depende, sin embargo, de la maniobrabilidad del misil. Los misiles balísticos siguen una trayectoria que los sistemas antimisiles pueden anticipar e interceptar. Cuanto más irregular sea la trayectoria del misil, más difícil será interceptarlo. Pero entonces su alcance global es menor. Si Irán ha logrado desarrollar un misil hipersónico a pesar de los embargos, entonces el país entra en un club muy selecto de los dotados de tales armas que son Rusia y China. Irán también es conocido por la fuerza de sus drones. En particular, el dron interceptor Qarrar, cuya primera versión fue revelada en 2010, está equipado con un misil térmico Majid, con un alcance de 8 kilómetros. Una versión mejorada vio la luz en 2023 y se añadieron para la defensa aérea en todas las zonas fronterizas del país. Tras este anuncio, estos drones fueron exhibidos durante una ceremonia televisada organizada en una universidad militar de Teherán. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Abdolrahim Mousavi, declaró entonces: "Los enemigos deberán ahora repensar sus estrategias porque las fuerzas iraníes se han vuelto más poderosas". Esto provocó la ira del mundo occidental, especialmente de Estados Unidos e Israel, que acusan a Teherán de suministrar flotas de drones a sus aliados en el Medio Oriente, en particular a Hezbollah libanés y a los rebeldes hutíes de Yemen. Irán también es acusado por proporcionar a Rusia drones para llevar a cabo ataques a Ucrania. Teherán ha reconocido haber proporcionado, al tiempo que afirmó que estas entregas habían tenido lugar antes de la ofensiva en Ucrania. Para muchos, este avance tecnológico de Teherán tendrá serias implicaciones en el equilibrio de las fuerzas, no solo en el Medio Oriente, sino más generalmente en el mundo. Lo que inquieta seriamente a Estados Unidos. De hecho, analicemos más cerca las relaciones entre Irán y los diferentes países relacionados de diplomático. El desarrollo del arsenal militar de Irán provoca las inquietudes de numerosos países y organizaciones internacionales, en primer lugar Estados Unidos e Israel, los enemigos jurados de República Islámica. Estos últimos acusan a Teherán de suministrar flotas de drones a sus aliados en el Medio Oriente, particularmente en Hezbollah libanés y en los rebeldes de hutíes de Yemen. En cuanto a las relaciones entre Irán y Estados Unidos, en el año de 2020 fue particularmente significativo al alcanzar un grado de violencia sin precedentes, especialmente con el asesinato del general Soleimani, luego de los disparos vengativos de misiles iraníes sobre las bases americanas. Sin embargo, las tensiones no son nuevas. De hecho, datan de los años 50, cuando tuvo lugar la nacionalización del petróleo, mientras que los dos países eran amigos. En primera mitad del siglo XX, la compañía Anglo-Iranian Oil Company, luego convertida en British Petroleum, fue nacionalizada. Una decisión que no agradó a los británicos, quienes, con la ayuda de los servicios secretos estadounidenses, deciden derrocar el gobierno iraní. Es la operación Ajax de 1953. Los iraníes soportan mal este golpe de estado y comienzan progresivamente a dar la espalda a los estadounidenses. Con el paso de los años, este sentimiento se vuelve cada vez más fuerte. Y en 1979 estalla la revolución iraní. Los islamitas toman entonces el poder. Ese mismo año es el fin de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El 4 de noviembre, estudiantes iraníes invaden la embajada de Estados Unidos en Teherán, ya que sospechan que espía a las autoridades iraníes. Toman como rehenes a unas 50 de diplomáticos estadounidenses. Algunos permanecerán prisioneros durante 444 días. Para vengarse de esta humillación, Washington implementa las primeras sanciones contra Irán. Decenas de otras seguirán durante los 40 años siguientes. Las relaciones continúan tensándose en 1995, cuando Washington decreta un embargo sobre el petróleo, luego un embargo económico total. Todas las transacciones financieras o comerciales están entonces prohibidas entre los países. Sin embargo, las relaciones parecen apaciguarse con Obama. Se firman los acuerdos sobre el programa nuclear iraní. Es histórico. Cuando las tensiones parecen finalmente apaciguarse y se vislumbra una salida del conflicto, es finalmente este acuerdo, insoportable para el nuevo presidente estadounidense Donald Trump, el que va a reavivar la llama.
En mayo de 2018, Washington decide salir de este acuerdo y en los meses siguientes, Estados Unidos refuerza nuevamente las sanciones contra Teherán y ordena en enero de 2020 el asesinato del general Soleimani, provocando una nueva escalada. Sin embargo, Irán no solo tiene enemigos, se muestra especialmente cercano a Rusia. De hecho, durante el año de 2023, el país ha estado en las noticias varias veces, no solo por la presentación de sus nuevos misiles, sino también por su participación indirecta en la guerra en Ucrania. De hecho, Irán ha sido acusado varias veces de proporcionar a Rusia drones para llevar a cabo ataques en Ucrania a finales de año. Teherán reconoció haber suministrado a Rusia, pero afirmó que estas entregas habían tenido lugar antes de la ofensiva en Ucrania. Cabe destacar que los drones son un arma utilizada masivamente por Rusia y Ucrania desde el comienzo del conflicto. Por ejemplo, en enero de 2024, Rusia comienza a utilizar un nuevo dron iraní a reacción, el Shahed-238. Es una versión mejorada de los anteriores drones iraníes. Aunque es bastante caro, tiene la particularidad de ser más difícil de interceptar para Kiev. Pero no es el primero, ya que desde diciembre de 2022 las tropas rusas utilizan los drones Shahed-136 bajo el nombre de Geran 2. Presentado en 2020, su precio es de aproximadamente $20,000. Por ejemplo, fue utilizado para golpear la red eléctrica ucraniana. También está Shahed-107. Este último estaría equipado con una tecnología que permite detectar objetivos importantes en el campo de batalla como los lanzamisiles. El aparato tendría un alcance de 1.500 kilómetros. Según Sky News, algunos ejemplares de estos nuevos drones podrían haber sido ofrecidos a Rusia en el marco de un acuerdo. Pero el Shahed-238 tiene la particularidad de ser más rápido. Gracias a su motor a reacción, puede alcanzar una velocidad máxima de 800 km por hora, en comparación con aproximadamente 180 para el Shahed-136. Por lo tanto, rápidamente ha puesto obstáculos a las fuerzas ucranianas. Entre amenaza a las infraestructuras y a los soldados, gran número en posesión de Rusia y alto costo para interceptarlos, este dron es una verdadera plaga. Maratón, Moscú, que ha comprado en masa este tipo de drones a Teherán, incluso ha lanzado la producción de sus propios Shahed-136 en Yalabuga, en la región rusa de Tatarstan. En respuesta, Ucrania ha diseñado drones kamikazes de bajo costo, pequeños y potentes. Con esta nueva arma, el país espera abrumar las defensas aéreas enemigas. Llamado AQ-400 Scythe, ya ha golpeado a Ucrania en varias ocasiones. Son construidos por Terminal Autonomy, una empresa local anteriormente conocida como One Way Aerospace. Están diseñados para ser lanzados con la ayuda de pistas cortas o catapultas y pueden transportar cargas de hasta 32 kilos. El aparato puede alcanzar una velocidad de 140 km por hora. El objetivo es principalmente apuntar a objetivos rusos de gran valor, como depósitos de municiones, centro de abastecimiento, instalaciones de defensa aérea, aeródromos y centros de mando. 50 unidades de este tipo han sido entregadas a las tropas ucranianas, pero la cifra debería alcanzar unas 100 unidades por mes, antes de llegar a las 500 unidades para el segundo trimestre de 2024. El año 2023 también estuvo marcado por el acercamiento con Arabia Saudita, después de 2 años de ruptura. Incluso, se han reabierto las embajadas, y ambos países ahora acogen respectivamente a los embajadores, lo que marca el fin de 7 años de ruptura diplomática. Irán, de mayoría chiita, y Arabia Saudita, de mayoría sunita, se han enfrentado durante mucho tiempo, oponiéndose en numerosos asuntos en el Medio Oriente, desde Siria hasta Yemen. Por ejemplo, Irán apoyó a los rebeldes chiitas hutíes en la guerra civil en Yemen, enfrentándose a Arabia Saudita, que apoyó a las fuerzas gubernamentales de ese país. Los dos países rompieron sus lazos diplomáticos en 2016. Este nuevo acercamiento fue posible gracias a China, que jugó el papel de mediador. Cabe destacar que debido a las sanciones internacionales, Irán es bastante dependiente de China, que es su principal socio comercial. Pero en la actualidad son sobre todo las relaciones entre Irán e Israel las que acaparan los titulares. El 1 de abril de 2024 se produce un atentado con bomba contra el consulado iraní de Damasco, Siria, en el que varios comandantes militares fueron asesinados. Rápidamente, Teherán acusa al gobierno israelí de estar detrás del ataque. El gobierno de Netanyahu
Por su parte, no han confirmado ni excluido su participación en la operación en la que murieron 13 personas. Irán decide en represalia, el 13 de abril de 2024, atacar a Israel. Así, varios drones y misiles fueron lanzados. Posteriormente, el líder supremo iraní, el Ayatolá Ali Khamenei, elogió los éxitos de las Fuerzas Armadas en este ataque. Por su parte, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, declaró que Irán había lanzado más de 200 drones, misiles de crucero y misiles balísticos. Añadió que el sistema de defensa israelí y sus aliados en la región habían interceptado un gran número de ellos. Sin embargo, una persona resultó herida y una base militar dañada. Irán insinuó que no habría más ataques, pero advirtió sobre las posibles consecuencias si Israel decidiera reaccionar. Por su parte, Joe Biden, presidente de Estados Unidos y gran aliado de Israel, declaró que habría sido todo lo posible para proteger la seguridad de Israel. Con esta acción, Irán se ha ganado la desaprobación de varios países occidentales como Inglaterra, donde el primer ministro británico, Rishi Sunak, declaró: "Una vez más, Irán demuestra que su intención es sembrar el caos en un país. El Reino Unido continuará apoyando a Israel y a todos nuestros aliados en la región, incluidos Jordania e Irak". Sin embargo, esta escalada del conflicto ha suscitado serias preocupaciones internacionales. Por ejemplo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el Medio Oriente estaba al borde del abismo. De hecho, estas tensiones corren el riesgo de generar una guerra regional. Las tensiones entre los dos grandes rivales regionales se han intensificado en el comienzo de la guerra en la Gaza el 7 de octubre de 2024. Este día, el líder supremo de Irán elogió, refiriéndose al ataque de Hamas, lo que le llamó un terremoto devastador para Israel. También añadió: "Besamos la mano de quienes planearon el ataque". Israel declaró rápidamente que Irán probablemente estaba involucrado en estos eventos, lo que el país niega. De hecho, existe una alianza de grupos opuestos a Israel y la influencia de Estados Unidos en el Medio Oriente, llamada el Eje de la Resistencia. Incluye a Irán, Hamas, Hezbollah en el Líbano, las milicias en Irak y los rebeldes hutíes en Yemen. Sin embargo, Israel e Irán no siempre han sido enemigos acérrimos. Antes de la Revolución Islámica en 1979 y la creación de la República Islámica, Irán, como país no árabe, era un aliado estratégico de Israel. Pero la situación cambió con la Revolución iraní. Solo 6 días después del comienzo de la revolución, Yasser Arafat, entonces el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, se convirtió en el primer dignatario extranjero en reunirse con la Ayatolá Khomeini y el gobierno interino de Teherán. Solo unas horas después, Irán rompió sus relaciones diplomáticas con Israel. Sin embargo, las cosas no son tan simples. De hecho, rápidamente Irán acepta el apoyo militar de Israel. Así, durante los primeros años de la guerra en Irán-Irak, Israel proporcionó diversas formas de asistencia militar a Irán a través de intermediarios. Pero en los años de 1980 y 1990, tanto Israel como Estados Unidos acusaron a Irán de estar involucrado en una serie de atentados mortales, lo que Irán negó. Por su parte, Irán declaró que Israel estaba detrás del asesinato de varios científicos nucleares iraníes y ambos países continúan acusándose mutuamente de varios ciberataques. Luego, a lo largo de los años 90 y 2000, Irán jugó un papel importante en el apoyo a Hamas. Cabe destacar que esto es solo para contrarrestar a Israel. De hecho, no son especialmente cercanos ni religiosa ni políticamente. Hamas y el régimen iraní siguen ramas diferentes del Islam. Hamas es sunita, mientras que el régimen iraní se basa en Islam chiita. En 2012, las relaciones se tensaron cuando Hamas se negó a apoyar al aliado de Irán, el presidente Bashar al-Assad, en el contexto de la guerra civil siria. En respuesta, Irán dejó de proporcionar ayuda financiera a Hamas y redujo su apoyo a las actividades militares del grupo. En 2015, la brecha se amplió debido al aparente acercamiento de Hamas con Arabia Saudita, que, como ya sabes, era un adversario de la larga data de Irán. Sin embargo, desde 2017 y especialmente cuando varios países árabes estrecharon sus lazos con Israel, las relaciones entre Irán y Hamas se han enfriado y se han hecho esfuerzos para reconstruir una alianza.
Después del 7 de octubre de 2023, Estados Unidos declaró que, aunque no tenían pruebas de un vínculo directo, creen que Irán jugó un papel en el ataque de Hamas, particularmente financiado su ala militar. Irán también es acusado de estar demasiado cerca de Hezbollah, un grupo militante chiita con base en Líbano. Irán jugó un papel central en su creación y, al igual que Hamas, es considerado una organización terrorista por Estados Unidos, el Reino Unido y otros países. Dada la gran influencia de Irán, varios países occidentales como Inglaterra han pedido a Irán que utilice esa influencia para evitar una escalada. Está claro que Irán es un país importante e influyente, especialmente en el Medio Oriente. A pesar de sus importantes debilidades en cuanto a su flota marítima y aérea, impresiona por la potencia de sus drones y sus diferentes misiles. Sus enemigos, por lo tanto, evitan enfrentarse a él. El país también es un importante exportador de drones en Asia, África y también en el Medio Oriente. Irán juega un papel crucial en la dinámica geopolítica del Medio Oriente y más allá.